El viaje de Billy Graham lo llevó desde una pequeña granja en Carolina del Norte hasta el escenario mundial como uno de los líderes religiosos más influyentes de todos los tiempos. Un camino que fue todo menos sencillo. Entonces, ¿fue un humilde predicador que unió a millones a través de la fe o un maestro estratega que utilizó hábilmente la política y los medios de comunicación para construir su legado? Mientras Franklin comparte historias personales, nuestro trabajo aquí es entender la verdadera verdad detrás de quién es Billy Graham. Billy Graham, la verdad no contada. Billy, como líder espiritual, se vio envuelto en el juego de la política, ya sea intencionadamente o no. Durante el escándalo de Watergate, surgieron algunos rumores sobre él, haciendo comentarios antisemitas en conversaciones privadas con el entonces presidente, Richard Nixon. Billy, sin embargo, negó tales afirmaciones, citando su historial de apoyo a la comunidad judía. Sin embargo, en 2002, la publicación de las conversaciones grabadas de Nixon en el despacho Oval contaron una historia diferente. En las cintas, se escuchó a Billy estar de acuerdo con las afirmaciones de Nixon de que los judíos tenían un dominio absoluto sobre los medios de comunicación estadounidenses, e incluso sugirió que podrían abordarlo después de la reelección de Nixon. Cuando las cintas se hicieron públicas, Billy se disculpó inmediatamente, declarando: «Aunque no recuerdo la ocasión, lamento profundamente los comentarios que aparentemente hice en una conversación en el despacho Oval con el presidente Nixon, hace unos 30 años. No reflejan mis opiniones, y pido sinceras disculpas por cualquier ofensa causada por los comentarios». El hecho de que lo admitiera fue una sorpresa para muchos debido a su apoyo público a Israel y su negativa a presionar a las comunidades judías para que se convirtieran. Para empeorar las cosas, en 2009, salieron a la luz cintas adicionales en las que se ve a Billy llamando a un grupo de periodistas judíos la sinagoga de Satanás, en una conversación con Nixon. Como ve, la Biblia hace una distinción, señor presidente, entre dos grupos de judíos. Uno se llama la sinagoga de Satanás. Afortunadamente, el portavoz de Billy aclaró rápidamente que la referencia tenía su origen en un contexto bíblico, y no era una declaración general sobre el pueblo judío. Sin embargo, dejando a un lado la controversia, Billy dejó un impacto inolvidable en la cultura evangélica con la regla de Billy Graham. Nacida del manifiesto de Modesto, la regla aconseja a los líderes masculinos que eviten estar a solas con mujeres que no sean sus esposas. Entonces, ¿cuál es su propósito? Simplemente era demostrar integridad moral, evitar la tentación y mantenerse alejado incluso del más mínimo indicio de escándalo. La regla ha dado lugar a algunos debates a lo largo de los años, pero ya hablaremos de eso en un momento. La regla de Billy Graham fue rebautizada más tarde como regla de Mike Pence en 2017, después de que Pence la adoptara. Lo hizo absteniéndose de asistir a eventos con alcohol, a menos que su esposa estuviera presente. Para algunos, este comportamiento mostraba sabiduría e integridad, pero para otros, parecía anticuado e incluso discriminatorio. El propio Billy admitió que no era rígido en la aplicación de la regla. En su autobiografía, habló de cómo inicialmente había rechazado un almuerzo privado con Hillary Clinton, y cómo ella, finalmente, lo convenció sugiriendo un comedor público. Los críticos sostienen que la regla solo genera estereotipos dañinos que hacen que las mujeres parezcan objetos de tentación y limitan sus oportunidades profesionales. De hecho, en los lugares de trabajo, podría violar el título 7 de la Ley de Derechos Civiles al fomentar un trato desigual. Pastores como Tracy Bianchi y Ty Grigg sostienen que perpetúa las interacciones basadas en el miedo, impidiendo el respeto genuino entre géneros e irónicamente creando entornos propensos a la mala conducta. Los partidarios, como el autor judío mesiánico Michael L. Brown, defienden la regla como una salvaguarda contra los chismes, las acusaciones falsas y la infidelidad, haciendo hincapié en su propósito, que es proteger las reputaciones y los matrimonios. Ya que estamos hablando de cómo sus reglas pintaban al personaje femenino, te sorprendería la visión más amplia de Billy sobre las mujeres. En 1970, criticó el feminismo como producto de la permisividad. También sugirió que los verdaderos roles de las mujeres eran como esposas, madres y amas de casa. Una sugerencia que no sentó bien a muchos en ese momento. La hija de Billy, Bunny, compartió un vívido recuerdo de su padre, prohibiéndoles a ella y a sus hermanas seguir una educación superior. Recordó que quería ser enfermera a través de un programa en Wheaton College, solo para que Billy dijera rotundamente no. No hubo ira ni discusión, solo finalidad. Aunque Bunny lo recuerda vívidamente, Billy parecía haberlo olvidado, aunque su madre no. A pesar de ello, las hijas de Billy, incluida Ann, se convirtieron más tarde en ministras cristianas, y Ann fundó su propio ministerio, Angel Ministries.
Incluso, el matrimonio de Billy comenzó con mano dura. Convenció a Ruth, su futura esposa, de que abandonara su sueño de evangelizar en el Tíbet, presentando el matrimonio con él como la voluntad de Dios. Incluso citó la Biblia para afirmar su autoridad en su relación, imponiendo la actitud de «yo dirijo y tú obedeces». Ruth acabó asumiendo un papel activo en el ministerio cristiano, enseñando en la escuela dominical y apoyando la misión de Billy. Otra controversia gira en torno a la opinión de Billy sobre la homosexualidad. En 1974, calificó la homosexualidad de forma siniestra de perversión y, en 1993, sugirió de forma controvertida que el SIDA podría ser un juicio divino. Más tarde, se retractó rápidamente de sus palabras diciendo que no lo creía y que ni siquiera sabía por qué lo había dicho. Y aunque se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y apoyó la enmienda 1 de Carolina del Norte en 2012, Billy se suavizó con los años. En 1997, en el programa 2020, dijo: «La Biblia enseña que la homosexualidad es un pecado, pero también lo son el orgullo, los celos y el odio». Hizo hincapié en que señalar la homosexualidad como un pecado abrumador no estaba en consonancia con sus enseñanzas. Pero, aunque evitó en gran medida hablar de la homosexualidad como una cuestión política después de 1993, su hijo, Franklin Graham, mantuvo su postura más conservadora. La revelación de Franklin. Entonces, ¿cómo pasó Billy Graham de ser un modesto granjero de Carolina del Norte a convertirse en uno de los evangelistas más influyentes del mundo? Nacido el 7 de noviembre de 1918 en una granja cerca de Charlotte, Billy era el mayor de 4 hermanos en una familia escocesa-irlandesa. Criado en una granja lechera, el joven Billy compaginaba las tareas del hogar con su amor por la aventura, a menudo imitando a Tarzán trepando a los árboles y gritando como él. Su padre bromeaba más tarde, diciendo que la voz alta de Billy era un signo de su carrera como predicador. Cuando terminó la ley seca en 1933, se dice que el padre de Billy los obligó a él y a su hermana Catherine a beber cerveza hasta que se enfermaron. Resulta que fue una táctica para que ambos evitaran el alcohol y las drogas por el resto de sus vidas. Y funcionó. Luego, en algún momento, Billy fue rechazado por un grupo juvenil local por ser demasiado mundano, pero su vida cambió para mejor cuando un trabajador agrícola, Albert McMakin, lo invitó a escuchar al evangelista Mordecai Ham. Con solo 16 años, durante un avivamiento en Charlotte, Billy experimentó un innegable despertar espiritual que marcó el camino de en quién se convertiría. Después de graduarse en el instituto en 1936, Billy se matriculó en el Bob Jones College, pero el ambiente estricto le resultó demasiado sofocante. Una severa advertencia del fundador de la escuela, Bob Jones Sr., casi lo convenció de quedarse. Pero Billy se trasladó al Florida Bible Institute en 1937. Allí, predicó su primer sermón en una pequeña iglesia y descubrió su vocación en el Green 18 de un campo de golf, donde sintió la innegable atracción de Dios. Perfeccionó sus habilidades practicando sermones ante una inusual congregación de pájaros, caimanes y árboles en una pequeña isla cercana al campus. En 1939, Billy fue ordenado ministro bautista del sur y obtuvo su licenciatura en teología al año siguiente. Pero lo realmente importante comenzó durante la época de Billy en el Wheaton College. Fue allí donde empezó a creer en la Biblia como la palabra infalible de Dios, una decisión moldeada por su mentora, Henrietta Mears, de su campamento cristiano Forest Home. Cuando aún estaba en Wheaton, Billy fue invitado a predicar en el United Gospel Tabernacle, una pequeña iglesia que más tarde lo nombró pastor. Sin embargo, solo aceptó este papel después de supuestamente rezar y pedir consejo a su mentora, la doctora Edman. Avancemos rápidamente hasta 1943, cuando Billy se graduó en antropología en Wheaton. Ese mismo año, su predicación llamó la atención de la Iglesia Bautista de Western Springs. Allí fue donde comenzó a construir su ministerio e incluso lanzó su primer programa de radio, Songs in the Night, que contaba con el apoyo de su congregación y en el que George Beverly Shea era su director musical. En 1948, Billy ya era conocido como un líder evangélico en ascenso. Con solo 29 años, se convirtió en el presidente más joven del Northwestern Bible College, aunque aparentemente lo dejó después de 4 años para centrarse en la evangelización a tiempo completo. Luego, se unió a la recién formada Juventud para Cristo, que viajaba por Estados Unidos y Europa para difundir el Evangelio. Durante este tiempo, Billy y su equipo crearon el Manifiesto de Modesto,
un innovador código ético para garantizar la integridad en el ministerio, que incluía su famosa regla de Billy Graham sobre evitar reuniones privadas con mujeres que no fueran su esposa. Ahora, además de causar impacto en el púlpito, Billy tendió un puente entre el mundo religioso y el secular, apareciendo en eventos como la Feria Mundial de Nueva York de 1964, e incluso intercambiando ingeniosas bromas teológicas con Woody Allen en un especial de televisión de 1969. Se convirtió en un defensor mundial de la paz durante la Guerra Fría, predicando detrás del telón de acero y en la Unión Soviética. Durante su cruzada de 1973, Billy también adoptó una postura audaz contra el apartheid, negándose a visitar Sudáfrica hasta que se integrara al público, y denunció públicamente la política. Los últimos años de Billy Graham estuvieron llenos de evangelismo global, hitos personales e introspección. En 2011, Billy reflexionó sobre las decisiones de su vida y admitió que hubiera preferido pasar más tiempo con su familia y menos viajando, que hubiera estudiado más y, sorprendentemente, predicado menos. Incluso, dejó un consejo para otros evangelistas, recordándoles que evitaran comprometerse en exceso y que dieran prioridad a lo que más les importaba. El hijo mayor del difunto pastor Billy Graham dio una idea del tipo de persona que era su padre, describiéndolo como un humilde siervo de corazón. Pero, dejando de lado el hecho de que se convirtió en un icono mundial de la religión estadounidense moderna, Billy siempre se vio a sí mismo como un simple chico de granja de Carolina del Norte. Durante su primera entrevista en directo con Today, tras el fallecimiento del legendario pastor el 21 de febrero de 2018, a la edad de 99 años, el reverendo Franklin Graham compartió sus reflexiones sobre su padre diciendo: «Por alguna razón, Dios tocó a mi padre y lo bendijo, y por eso los éxitos, él querría que todo el mundo supiera que fue Dios quien lo hizo, y no él». Billy Graham, una figura destacada de la religión del siglo XX, dejó su huella en millones de personas en todo el mundo. Recordando las palabras de su padre, Franklin Graham también mencionó: «Me reí un poco porque mi padre dijo hace años: cuando oigáis que Billy Graham ha muerto, no os lo creáis ni por un segundo. Dijo: estaré más vivo que nunca. Está en presencia de Dios, así que nos alegramos y estamos encantados de que su sufrimiento haya terminado». Diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en la década de 1990, Billy pasó sus últimos años confinado en gran medida a una silla de ruedas y a la cama, pero su hijo destacó que la mente de su padre seguía siendo aguda y clara. Según él, nunca se le nubló la mente. Franklin explicó que siempre lo entendió, aunque no podía oír ni ver muy bien, pero siempre que se requería comunicación, se podía hacer con él. De hecho, Franklin dijo que había hablado con su padre el 18 de febrero y que estaba muy alerta y mentalmente lúcido. Franklin Graham compartió que el Billy Graham que el mundo conocía, el evangelista que dirigió cruzadas por todo el mundo, era el mismo hombre que su familia veía en casa. El Billy Graham que el mundo vio en televisión o en la gran pantalla era el mismo Billy Graham que veíamos en casa. No era dos personas. Se pasó la vida hablando a la gente del cielo, de cómo llegar al cielo. Escribió libros sobre el cielo. Ahora está en el cielo. Franklin dijo que Billy Graham querría ser recordado como nada más que un predicador, un título simple pero profundo que resumía la misión de su vida. El tema surgió hace años, cuando la familia perdió a la esposa de Billy, Ruth. Franklin Graham recordó: «Cuando mi madre falleció, sabíamos lo que quería en su lápida, así que le pregunté a mi padre, para que no hubiera ninguna discusión entre nosotros, hijos: «Papá, ¿qué quieres en tu lápida?». Pensó en ello, dijo: «Predicador», así que eso es lo que va a estar en su lápida. Predicador. Un homenaje apropiado a un hombre que dedicó su vida a difundir la fe y la esperanza. Poco después de la muerte de su padre, Franklin escribió lo siguiente: «Que esta reflexión te inspire en tu intento de dar ejemplo a las personas de tu círculo de influencia». Otro mensaje sincero que escribió decía: «Recuerdo una conversación que tuve con mi padre hace varios años, cuando mencionó cuánto echaba de menos a su padre, y en ese momento su padre llevaba muerto más de 40 años. Ahora que mi padre se ha ido al cielo, puedo entender mejor lo que sentía. No solo lo echo de menos ahora, sino que creo que lo echaré de menos todos los días, hasta el día en que lo vea de nuevo, en presencia del Señor Jesucristo». Semanas después de la muerte de su padre, Franklin decidió compartir por fin las lecciones de vida que había aprendido de su mundialmente famoso padre. Afirmó que cuando el reverendo Sammy Daguerre, del Líbano, habló en el funeral, describió a su padre como un maestro, uno que nunca usaba una pizarra o una computadora,
sino que enseñaba a través de sus acciones. Y según Franklin, esa era una descripción perfecta. Y con eso, dijo que estaba profundamente agradecido de que Dios lo hubiera bendecido con padres que daban ejemplo, no solo en casa, sino para que todo el mundo los viera. Durante los 12 años previos a la muerte de su padre, Franklin reveló que había estado trabajando en un libro sobre las lecciones que aprendió de su padre, y lo ha llamado A través de los ojos de mi padre. Su padre le había enseñado todo sobre Dios y su palabra, y a no dudar nunca de su verdad o autoridad. Dios lo dice, y punto. No hay debate. Sin embargo, Franklin no solo creía en la palabra de Dios, sino que vivía de acuerdo con ella, incluso cuando no lo entendía todo del todo. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones de las que hablaba? Aprendí de mi padre cómo dirigir un ministerio y la importancia de rendir cuentas a los seguidores con normas y políticas necesarias para la transparencia. Aprendí de su generosidad. Después de que mi madre murió, mi padre me dijo: Franklin, quiero asegurarme de que entrego lo que tengo a la obra del Señor mientras aún estoy vivo. Durante la última década, lo hizo. Finalmente tuvimos que recordarle que estaba viviendo más de lo que había planeado, y nos alegramos mucho, pero también tenía que considerar los años que Dios aún podría darle. Según Franklin, después de los 90 años, su padre tenía enfermeras y cuidadores en casa para ayudarlo. Esos cuidadores, dijo, se convirtieron más tarde en como su familia. Lo más importante que mi padre me enseñó es que Jesucristo es el Hijo de Dios que llevó nuestros pecados a la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y Dios lo resucitó. Me enseñó que debemos predicar ese mensaje con urgencia hasta que Cristo regrese. Eso es exactamente lo que planeo hacer. El día del funeral de su padre, Franklin se subió al estrado, rodeado de los rostros familiares de los líderes, dirigiéndose a una audiencia que incluía al presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente Mike Pence, Karen Pence, líderes gubernamentales e invitados notables, así como familiares, amigos y pastores. Hablando en la biblioteca Billy Graham, honró el legado y la fe inquebrantable de su padre. Franklin reflexionó sobre el viaje de su padre, su profundo amor por su esposa, Ruth, y las innumerables vidas que tocó a través de su ministerio. Recordó el mensaje constante de su padre sobre el cielo y la salvación, enfatizando que su padre no solo predicaba el Evangelio, sino que vivía según sus principios. Con humor, gratitud y reverencia, Franklin dio a la audiencia la última imagen de su padre que quería que tuvieran, como figura pública y como un amoroso hombre de familia. En un momento especialmente conmovedor, Franklin habló de la creencia de su padre en la infalibilidad de la palabra de Dios, de su constante proclamación del Evangelio y de su deseo de que otros conocieran a Cristo. Compartió la esperanza de la vida eterna a través de Jesús, invitando a los presentes a reflexionar sobre su fe. Con convicción, Franklin dijo que su padre había cumplido su misión y que ahora estaba en el cielo, habiendo cumplido su mayor anhelo. Luego concluyó imaginando la entrada de su padre en el cielo, recibido con vítores, trompetas y las palabras de Jesús: bien hecho, siervo bueno y fiel. Con profunda emoción, Franklin se despidió de su padre, asegurándole que, aunque no se volverían a encontrar en esta tierra, se reunirían en el cielo. A Dios sea la gloria. El legado del Evangelio. Hemos hablado de Billy Graham, el legendario predicador. Pero ¿qué hay de su hijo, Franklin? ¿Cuál es su historia y qué lo distingue? William Franklin Graham. Tercero, nacido el 14 de julio de 1952 en Asheville, Carolina del Norte, es un conocido evangelista y misionero con su propia impronta en el movimiento evangélico. No es solo el hijo de Billy, sino que es el presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelística Billy Graham, BGEA, y de Samaritan's Purse, una organización cristiana de ayuda humanitaria internacional. La vida de Franklin no ha estado exenta de baches, pero esos momentos le han forjado como el hombre que es hoy. De adolescente, Franklin asistió a The Stony Brook School, un colegio privado cristiano de Nueva York, pero digamos que no encajaba del todo, y terminó el instituto en Carolina del Norte. La universidad tampoco fue fácil. En 1970, fue expulsado del LeTourneau College en Texas por romper las normas del toque de queda, pero eso no le impidió encontrar su camino. El punto de inflexión llegó en 1973, cuando Franklin se unió a Bob Pierce, fundador de Samaritan's Purse, en un viaje misionero a Asia. Ver de cerca la necesidad de ayuda global le inspiró a centrarse en marcar la diferencia. En 1974, se graduó en el Montreat Anderson College, ahora Montreat College.
con un título de asociado y experimentó una renovación espiritual durante un viaje a Jerusalén. Franklin obtuvo una licenciatura en la Appalachian State University en 1978 y, en 1982, fue ordenado ministro. La vida de Franklin puede haber comenzado a la sombra de su famoso padre, pero su viaje ha sido exclusivamente suyo. Desordenado, transformador y profundamente arraigado en su misión de servir a los demás. Entonces, ¿qué más querrías saber sobre él? Hay mucho que desentrañar. Y con eso, nos sumergimos de lleno en cómo Franklin decidió continuar con el legado de su padre. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, Franklin compartió: «Es difícil creer que hayan pasado 5 años. Simplemente lo extraño. Creo que pienso en él todos los días. A menudo se maravilla de cómo Dios convirtió a un granjero de Carolina del Norte en uno de los evangelistas más influyentes del mundo. Dios llevó a ese chico de granja de ordeñar vacas y trabajar en el campo a los confines de la tierra para predicar y proclamar el evangelio», dijo Franklin. Al igual que su padre, Franklin continúa difundiendo el mensaje a las personas para que pongan su fe en Jesucristo, quien ofrece una nueva vida y el perdón de los pecados. En un mundo lleno de caos, desastres naturales, guerras y disturbios, Franklin no rehúye la urgencia de compartir este mensaje. «El mundo seguirá descontrolándose», dijo. «Nuestra esperanza no está en los políticos, en nuestro ejército o en nuestra fortaleza económica. Todo eso fracasará algún día. La única esperanza que tenemos está en Dios». Bajo el liderazgo de Franklin, la Asociación Evangelística Billy Graham, BGEA, fundada en 1950, continúa innovando. Gracias a la tecnología, el Evangelio llega ahora a millones de personas en todo el mundo. Su programa Search for Jesus ofrece sitios web interactivos y discipulado individual en 7 idiomas, entre ellos inglés, chino, árabe e incluso lenguaje de señas estadounidense. Y para aquellos que sienten curiosidad por el increíble viaje de Billy Graham, el recientemente inaugurado Archivo y Centro de Investigación Billy Graham ofrece un tesoro de notas de sermones, archivos de audio, vídeos y recuerdos de más de 7 décadas. No es solo un museo, es un recurso para que líderes, investigadores y estudiantes aprendan de su vida y ministerio. Antes de que su padre muriera, Franklin dijo que sentía que su responsabilidad en la vida era ayudar a su padre a terminar bien. Y mantuvo ese enfoque, asegurándose de lograr todo lo que quería lograr. Y luego, después de que Billy ya no pudo ministrar, para asegurarse de que la organización continuara haciendo exactamente lo que él había establecido que hiciera, y eso era el evangelismo. Según Franklin, después de la muerte de Billy, sintió que su trabajo había terminado en muchos sentidos. En sus palabras, que había completado la tarea a la que Dios me había llamado. Pero nadie escapa a la controversia en Internet, y Franklin Graham no es una excepción. El 21 de enero de 2021, decenas de miles de cristianos exigieron su destitución como director ejecutivo y presidente de la Asociación Evangelística Billy Graham, BGEA, y de Samaritan's Purse. Esto se produjo después del ataque al Capitolio por parte de una turba pro-Trump el 6 de enero, un acontecimiento caótico que dejó 5 muertos, retrasó la certificación de las elecciones presidenciales y provocó numerosas detenciones. La comunidad cristiana en línea Faithful America encabezó el llamamiento para la destitución de Franklin con una petición que rápidamente reunió más de 22,000 firmas. La petición afirmaba que Franklin utilizó el legado de su difunto padre y la labor humanitaria de Samaritan's Purse para encubrir su odio y sus teorías conspirativas. Fue más allá, acusando a Franklin de socavar la democracia e incitar a la sedición nacionalista blanca. Paul Saber, miembro de las juntas directivas de ambas organizaciones, defendió a Franklin, calificando las acusaciones de infundadas. Saber mencionó que Franklin Graham no estaba en Washington, D.C., y que no animó a la gente a ir al Capitolio, y añadió que ambas juntas apoyan plenamente a Franklin y su liderazgo. Sin embargo, el apoyo vocal de Franklin a Donald Trump y su repetición de afirmaciones sobre una elección robada, antes y el 6 de enero, sorprendieron. Los votos están ahí, pero ¿se ha acabado la elección? No tengo ni idea, publicó Franklin en Facebook el día de los disturbios, lo que suscitó críticas por la similitud de sus palabras con las creencias de los alborotadores. Esta controversia no es la primera vez que Franklin se enfrenta a un escrutinio por desviarse del enfoque de su padre. Mientras que Billy Graham fue celebrado como el pastor de Estados Unidos y aclamado por sus esfuerzos para integrar sus avivamientos y unificar a las personas a través de las divisiones, Franklin ha sido acusado a menudo de dirigir el movimiento evangélico hacia un territorio más polarizador.
mientras que el renacimiento de Billy en Los Ángeles, en 1949, recibió elogios del titán de los medios de comunicación, William Randolph Hearst, que dijo a los editores que se lo dijeran a Graham. Franklin se ha enfrentado a acusaciones de aprovechar la política para mantener su influencia. Los críticos sostienen que esta transición refleja el declive evangélico en Estados Unidos, que ha pasado de ser una fuerza espiritual unificadora a un movimiento a menudo visto como profundamente dividido por líneas políticas. El legado de Billy Graham es nada menos que extraordinario. La afirmación de que predicó a unos 215 millones de personas no es una exageración, sino probablemente acertada. Aunque las raíces del avivamiento moderno se remontan al evangelista del siglo XIX, Charles Finney, Billy no solo siguió sus pasos, sino que lo convirtió en una revolución y globalizó el movimiento. Su trabajo convirtió el evangelismo en una potencia que reformó el cristianismo, especialmente en América Latina, África y Asia en las últimas décadas. Pero hace casi 20 años, Billy pasó la antorcha a su hijo, Franklin. Si quieres entender la montaña rusa del evangelismo estadounidense, desde su auge posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta su dramático declive en los últimos años, no hay que buscar más allá del dúo dinámico formado por Billy y Franklin Graham. Billy fue el carismático predicador que hizo del evangelismo una piedra angular de la fe estadounidense moderna. Franklin, por otro lado, ha forjado un camino muy diferente, más político que espiritual. En lugar de predicar el amor, la esperanza y la fe, el evangelicalismo de Franklin se basa en gran medida en el miedo, la islamofobia y la homofobia. Billy Graham, a pesar de todos sus logros, no era perfecto, y él sería el primero en admitirlo. Su dedicación al ministerio hizo que su esposa Ruth asumiera casi toda la crianza de sus 5 hijos. En sus inicios, estaba tan inmerso en el fervor anticomunista que pasó por alto los propios defectos de Estados Unidos. Alinearse con Richard Nixon fue uno de sus mayores errores. Y aunque dio pasos hacia la integración racial, como integrar sus avivamientos e invitar a Martin Luther King Jr. a hablar en su cruzada de Nueva York en 1957, no apoyó la legislación clave de derechos civiles. Cuando King soñó con una comunidad amada, donde los niños de todas las razas se dieran la mano, Billy lo descartó como demasiado idealista, alegando que tal unidad solo vendría con el regreso de Cristo. Sin embargo, Franklin es de una pasta muy diferente. Es más conocido por iniciar incendios políticos que por difundir el evangelio. Poco después del 11 de septiembre, Franklin fue noticia al calificar el Islam de religión muy perversa y malvada. Desde entonces, ha redoblado su apuesta, describiéndola como una religión de odio y guerra. También inició la conspiración del Birther, cuestionando la fe del presidente Obama y sugiriendo que podría ser musulmán en secreto. Al aliarse con Jerry Falwell Jr., Franklin desempeñó un papel importante en la movilización de los votantes evangélicos blancos hacia Donald Trump, proporcionando el 80% de su apoyo en 2016. Tras la victoria de Trump, Franklin no atribuyó el mérito a la estrategia política ni a la demografía, sino que lo atribuyó a la intervención divina. Billy Graham construyó un imperio de fe, pero bajo la dirección de Franklin, se transformó en algo mucho más controvertido. Mientras que uno veía una misión para unir a las personas bajo Dios, el otro parecía decidido a dividirlas en función de la política y la cultura. Si te ha gustado el video, no te vayas a ningún lado. Simplemente haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo y obtén contenido aún más emocionante. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.